No alcanzo ni ir al baño así. No se puede, no se puede. Son muy encima una de la otra. Bueno, como habrán visto en la plataforma, está bastante cargadita, ¿sí? La clase pasada dejamos ya vista un tramo de esta unidad y ahora vamos a tener que ver el resto, ¿sí? Vamos a ir analizando un poquitito qué vimos hasta ahora para irnos ordenando, ¿sí? Dentro de esta unidad, acá está, dentro de esta unidad de lo que es higiene y confort del paciente, terminamos con el tema de las úlceras por presión, la clase pasada, ¿sí? Y esta semana lo que nos tocaría ver es justamente lo que es este office de enfermería, ¿sí? Cómo realizar justamente este manejo de residuos patológicos, que lo vamos a ver ahora. A ver. Así lo vamos trabajando todos juntos. ¿Pudieron ver la parte de anexos que les dejé? Chicos, ¿hola? Me estaba acomodando el micrófono. Ah, está bien, está bien, está bien. Yo para saber si todavía se escucha. No, está ahí, estamos acá. O al menos yo estoy acá, yo escucho. Bien. Les decía que se habían podido ver el anexo que les había dejado. Ese anexo es fundamental, si bien está grabado por el otro profe, porque nos hemos dividido para trabajar justamente en conjunto, yo me ocupo de la parte de biosimuladores, el otro profe se ocupa de grabar las clases en lo que es el área el instituto, ¿sí? Intentamos filmar lo que son las técnicas en el instituto con los biosimuladores originales, como para que ustedes tengan estas alternativas. Y la clase sincrónica la damos por acá. Entonces, acá hay trabajo en equipo. Por ahí si escuchan otras voces, no se hagan problemas, estamos todos en la misma, ¿sí? Bien, en esa área que es la de seguridad del paciente, es fundamental que le presten atención a todo lo que es la identificación del paciente, a todo lo que es seguridad también física del paciente, ¿sí? Es una parte que figura como anexo o complemento, pero que en realidad forma parte también de nuestro programa. Por lo que es sumamente importante que lo trabajemos, ¿sí? Ahora nos vamos a concentrar un poquitito en este Office, que para algunos será un Office virtual por primera vez. Yo después les voy a subir unos videos 3D para que ustedes vean cómo son algunas salas de Office de enfermería. Y este va a ser para algunos, como les decía, la primera vez que lo vayan a visualizar. Para otros ya será más común. ¿A qué llamamos Office de enfermería? A este espacio físico que va a estar destinado a la preparación tanto de procedimientos como de medicamentos y al almacenamiento, ¿sí? Del material. Este lugar va a constar con un área que denominamos limpia y un área que no sé, ya sé que suena feo que digamos sucia, no es porque esté puntualmente sucia, pero ahí es donde se descontamina el material o a donde se vuelve con el material que estuvo en contacto con la habitación, el entorno del paciente. ¿Se acuerdan de que cuando hablamos de unidad del paciente, no incluíamos solamente al paciente en sí mismo, sino que hablamos de la cama, la mesita de luz, su silla, el pie de suero, la mesa de comer, todo eso está incluido dentro. Entonces, cuando nosotros apoyamos cosas sobre la mesa de comer del paciente, estos elementos estuvieron en contacto con el entorno del paciente, que es esta unidad del paciente. Por lo cual, si yo entro al Office de enfermería, al área limpia, con esos elementos, contamino todo el área. Entonces, siempre salimos del área limpia para realizar el procedimiento e ingresamos por el área sucia de los Office. Hay Office que tienen doble circulación, hay otros que están divididos como si fueran dos Office, y hay otros que tuvieron que adaptarse, porque realmente no se elaboraron previamente para este fin, entonces hay que acondicionar de tal manera para que de un lado salgamos con todo lo que es medicación o con procedimientos limpios, y para que volvamos y descontaminemos y descartemos los materiales en la parte sucia. Actualmente en la mayoría de los hospitales contamos con carros en los pasillos
que van a estar provistos tanto de bolsa roja como de bolsa negra y de descartadores. La idea sería que todo aquello que puede ser descartado no llegue al office ni siquiera sucio, para poder mantenerlo lo más limpio posible y descartar las cosas en el lugar. ¿Por qué? Porque en el camino pueden pasar muchas cosas, dentro de eso que se caiga el material, que contaminemos el suelo, que me encuentre con otra persona, que estemos en una urgencia, y después qué hacemos con esta bandeja que está llena de agujas o cosas que iba a descartar en el office. Entonces, lo mejor que podemos hacer es descartamos todos los elementos en el primer carro que esté más cerca de la habitación del paciente, si es que la habitación del paciente no tiene descartador. Pero muchas veces también tenemos descartador en esos lugares y tenemos los tachos del baño. Descartamos todo el material, nos realizamos un lavado de manos en seco con el alcohol en gel, tanto el que puede estar dentro de la habitación como en el carro, y de esa manera, si algo pasa en el transcurso del pasillo, que son como 10 metros, podemos nosotros estar dispuestos para poder colaborar con cualquier otro compañero. Entonces, esa sería básicamente la idea de poder intentar descartar los elementos en el lugar en el que se usaron y llegar al office con la menor cantidad de cosas posible. ¿Qué cosas van a terminar llegando al office sucio? De vuelta. A ver, ¿qué piensan ustedes? Que si yo descarto agujas, jeringas, algodones y los guantes en el primer tacho disponible que haya tenido, ¿con qué elementos vamos a llegar al office sucio? ¿Con el carro, profe? Eso en el caso Con que el, hayamos llevado carro, muy bien. Si no con llevamos el, carro, con el tetoscopio y eso sí, que tenemos también. bien, Tenemos exacto, con el Respirador. estetoscopio, el termómetro, el mismo manguito del tensiómetro, la bandeja. La bandeja es un elemento que permanentemente tiene que estar O limpio. sea, la bandeja blanca es donde ponen todo. Sí, puede Yo ser lo he visto, blanca, a veces viene de porque he acero, visto depende blancas por de... eso. Sí, puede ser blanca, puede ser de acero, o de cualquier otro color, pero en realidad depende lamentablemente del lugar donde estemos trabajando, eso va a variar. Pero esa bandeja debe estar permanentemente limpia, lista para otro procedimiento. ¿Y de qué manera se lava cuando llegamos a este office? ¿Yo lo dejo ahí, descarto todo y me voy a hacer otra cosa? No. No tenemos un servicio de lavandería automático, no hay lavavajilla, no hay mucamas específicamente para enfermería. No, no. Nosotros descontaminamos todos los materiales en el momento en que los entramos al office sucio. Descontaminamos todos los materiales, los secamos y los dejamos listos para ser limpiados después con alcohol, ¿sí? Esa es la mejor manera de concluir todos aquellos elementos que sean de uso común. Entonces, por ejemplo, si yo vengo con la bandeja, me quedó un papel o me quedó algo, bueno, descarto lo que me haya quedado en los tachos apropiados dentro del office sucio, lavo la bandeja. ¿Y con qué la lavo? ¿Con antiséptico o con detergente? Con antiséptico, creo yo, ¿no? A ver, ¿y el resto qué piensa? Es un prelavado. Yo creería con detergente y después el antiséptico. Bueno, no sé. Les voy a decir, no se utilizan antisépticos nunca, porque el antiséptico no Bueno, sirve para material inerte. No sirve para material inerte. Yo lo que tendría que hacer es, si no hay detergente en este office, que suele pasar que no hay, usar el jabón de manos, el que usamos para el lavado de manos social. ¿Por qué? Porque yo de esta manera voy a eliminar todo rastro de residuos que pueden haber quedado adheridos a la superficie. Y luego de eso lo voy a secar y voy a tomar un alcohol embebido en alcohol, un algodón embebido en alcohol, y voy a pasarle a toda la superficie de la bandeja. De esa manera ya la bandeja estaría lista, por dentro y por fuera, ¿no? Ya estaría lista para dejarla en el office limpio, donde puede estar a disposición para cualquier otro enfermero o incluso para mí, para preparar medicación, para cualquier otro procedimiento que realicemos. Bien, a ver, ¿qué otra cosita tenemos por acá? Opa, nos pasamos. Entonces decimos, ¿qué consideraciones importantes tenemos que tener en este office de enfermería? Primero que el office debe estar ubicado en un lugar que sea accesible para toda la sala de internación. Generalmente quedan puestos en un extremo. Lo ideal sería que el office de enfermería estuviera en el medio, para que estuviera equidistante de las habitaciones más alejadas.
nosotros vamos a tener en el office de enfermería, no es lo mismo que el área de escritura de enfermería. ¿Debería estar cerca? Sí, porque si no registro enseguida, después que pasa, me olvido, ¿sí? Entonces tiene que ser un lugar accesible y de lo posible estar ubicado en el centro de la sala, ¿sí? Vamos a tener un área limpia y un área sucia que debe estar físicamente separadas. A veces se realiza con mampara y otras veces se puede tener justamente dos espacios independientes con una separación que permita el pasaje de uno a otro. Porque la idea es que yo entre por una puerta al office sucio, descontamine los materiales y tenga circulación interna para pasar al office limpio con los elementos ya descontaminados, ¿sí? Y después dice que las áreas, tanto limpias como sucias, no deben ser utilizadas para actividades administrativas o para comer o para lavar los platos en el caso de que hayan tenido un recargo. ¿Se entiende esto? Para esto hay un área de cocina, que es el área de desayuno, ¿sí? Y también Claro, no se tenemos puede un tomar área mate, de nada de eso. escritura. No, en el office de enfermería, no. ¿Pueden tomar mate dentro de la cocina? Sí. ¿Podrían llegar a pensar de tomar mate en el área de escritura? Y yo recomiendo que no, pero sería el peor de los males, pero nunca en el office. Nunca en el office porque esta área es donde yo voy a preparar medicación. Y si lo hago en el office sucio, pero que soy una cochina. Voy a Claro. volver con las chatas, van a estar almacenadas las chatas o los orinales de los pacientes, por más limpio que estén. No se consumen alimentos en los office, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vayamos cambiando estas malas conductas. Bien. Dentro de lo que es el área limpia, va a estar destinada para la preparación tanto de procedimientos como el almacenamiento del material estéril y el material limpio, ¿sí? Hay lugares donde hay un segundo depósito, que es un depósito más amplio, y tengo carros de procedimientos donde voy a poder dejar pocas cantidades de material como si fueran mini depósitos para que este material esté al alcance de cualquier otro, ¿sí? Vamos a tener estantes, ay, ¿qué está pasando? Es muy bien. Estantes que deben estar cerrados para evitar la acumulación de polvo y que puedan ser limpiados por el personal de mucama, en el caso de que sean estanterías tipo escritorio. Vamos a tener mesones. Espérenme un segundo que tengo una área administrativa que resolver antes. Un segundito, un segundito. Bien, perdonen, mil disculpas. Tenía que resolver un área administrativa. Decíamos que tenían mesones dispuestos para preparar justamente la medicación o alguna infusión, algún plan de hidratación para el paciente. Tiene que contar justamente con lavamanos. Estos lavamanos tienen que estar ubicados en las dos áreas. En el área sucia y en el área limpia. ¿Sí? Y debe haber basureros o tachos. ¿Cómo? Y yo creo que sí, por lo que dijo, que por ahí, por ejemplo, la bandeja la lavan a la de sucia para hacer el prelavado para después llevarlo y poner alcohol. Claro, Por lo que entendí. pero ambas tienen que tener bacha. Esto es importante, Claro. todos tienen que tener bacha, ¿sí? Vamos a tener tachos de basura. Estos tachos de basura van a estar identificados por colores. Si no se puede con colores externos, es decir, el color del tacho, siempre que quede bien aclarado los colores de las bolsas, recubriendo el borde para que uno identifique a la vista en qué tacho vamos a colocar la basura común y en cuál la basura patológica o de residuos peligrosos, ¿sí? ¿Qué más? A ver. Dentro del área limpia también tenemos que tener que todo el mobiliario debe poderse lavar, no podemos tener una mesada de madera, ¿sí? Eso déjenlo para la casa de campo.
Acá no se puede porque todo aquello que no tiene una superficie lisa, lavable, va a juntar residuos, por lo cual vamos a contaminar todo lo que apoyemos ahí, ¿sí? Y debería ser limpiado todos los días y el mobiliario por completo desinfectado por lo menos una vez a la semana. El área limpia, es decir, la mesada donde yo voy a preparar medicación, tengo que limpiarla cada vez que voy a preparar medicación. Esto no se hace tan tedioso si yo trabajo con mis compañeros y decimos a las 16, todo el mundo tiene medicación a las 16. Bueno, uno limpia cuando entramos y otro limpia cuando salimos, cuando terminamos de preparar la medicación. De esa manera vamos a tener siempre la mesada limpia y despejada con un paño, con algodón y alcohol, con un paño o un algodón con alcohol, vamos a poder limpiar nuevamente la mesa y poder apoyar los elementos que vamos a necesitar para preparar la medicación. Los lavamanos son, generalmente acá tenemos estos grises que nos quedan de quién es el responsable de limpiar todo el mobiliario y los elementos incluso de limpieza, como son el lavamanos o los recipientes de detergentes, de jabones y todo. Acá queda este blanco, y lamentablemente me atrevería a decir que va a depender de cada institución. Por lo general lo realiza el personal de mucamas. Si ustedes me preguntan, para mí lo ideal sería que lo hiciera enfermería, pero en la cantidad de enfermeros que tenemos hoy en día, imposible. ¿Sí? Si lo va a realizar el personal de mucamas, uno debe asegurarse de que el personal ya haya recibido algún tipo de capacitación y que entienda la diferencia entre una limpieza doméstica y una limpieza hospitalaria. ¿Sí? Bien. El área limpia, vieron que acá tenemos, por ejemplo, una mesada que es de mármol. Si es de mármol o de granito o una piedra de ese tipo que ya no sea porosa, que la superficie esté sana, se puede utilizar. Si no, lo ideal es acero inoxidable. ¿Qué actividades entonces vamos a realizar en esta área limpia? Vamos a tener siempre un descartador de cortopunzantes. Es muy ingeniosa esta opción que tienen acá en la imagen. Este descartador está colocado sobre la pared, por lo cual al no ocupar una superficie no hay que estarlo levantando todo el tiempo para descontaminar el área, sino se hace la limpieza vagoneta y me salteo directamente el descartador, ¿vieron? Entonces mejor sería que estuviera así como está colocado a la pared. Vamos a poder preparar medicamentos, nos vamos a poder lavar las manos, vamos a poder, por ejemplo, ¿qué más? A ver, mantener los medicamentos limpios de cada paciente, ¿sí? Vamos a poder tener también material estéril o limpio, las gasas, por ejemplo, que traigamos del servicio de esterilización, van a quedar en este office. Hay lugares donde hay depósitos aparte, en esos casos podemos dejar una poca cantidad en el office y el resto lo podemos conservar en los depósitos más grandes, ¿sí? Y la eliminación de los desechos que vamos a tener acá son desechos, por más que los pongamos como desechos patológicos, en realidad no se ingresa con nada que haya estado contaminado. En este office bastaría con tener solamente un tacho negro. Pero ¿por qué puede ser que necesitemos tener un tacho con bolsa roja en el office limpio? ¿Por qué se imaginan que puede ser? A ver. Porque hay elementos de vidrio, profe. Bien, para eso uso el cortopunzante. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Por qué podríamos necesitar tener bolsa roja en el office limpio? Si nosotros los desechos contaminados los vamos a eliminar en el office sucio o en la habitación del paciente. ¿Por qué necesitaríamos en esta área una bolsa roja también? La bolsa roja se usa todo lo que haya estado en contacto con un fluido o sustancia corporal. Por eso, entonces si está contaminado lo tengo que eliminar ¿en dónde? En los tachos con bolsa roja, siempre. Sí, pero ¿en dónde? ¿En qué office? Bien, el sucio. Bien, entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué podríamos necesitar una bolsa roja en el office limpio? Porque podría llegar a pasar que preparando una medicación te cortes. ¿Y qué tendría que hacer? Y desinfectar el office limpio y obviamente
curarse a sí mismo, y eso va a la bolsa roja ahí, enseguida. Más, sí. Bueno, pero imagínense que tendríamos que dejar un tacho puesto para cada gasita de cada personal que se corte. Tardaríamos, por suerte, 1 año en llenar la bolsa. Hay otra cosa que se están olvidando. Los residuos peligrosos no son solamente contaminantes de tipo biológico. ¿Qué otras cosas consideramos residuos peligrosos? Bueno, lo digo yo. Todos los residuos de medicamentos son peligrosos. Porque en el momento en el que yo se lo estoy colocando a un paciente, es un momento en el que lo acabo de preparar. Y eso empieza a ponerse inestable y se empieza a justamente descomponer a medida que van pasando las horas. Si yo eso lo tirara en basura común, si yo tiro los residuos de medicamento en basura común, ¿qué podría llegar a pasar? ¿Qué Y pasa con algunos la basura? algunas botellitas, no sé si son de vidrio. Sí, las que son de vidrio las voy a tirar en el cortopunzante. Pero ¿qué pasa con las bolsas negras? La basura común. ¿Es algo que pasa acá igual que en el resto del país? En otros lados pasa mucho más. Y Pero eso acá, va, Que en el basural. eso va todo al va al basural. basural. ¿Qué pasa en el basural? Sí. Y va ¿Qué gente pasa a en el buscar, basural? que busca Va cosas, gente a busca comida, buscar, busca van de todo. animales a romper, va gente a buscar. Entonces, los blister con restos de medicamentos, por más que no sean visibles, los blister de los medicamentos van en bolsa roja. Los sachets, tanto de potasio como de cualquier otro medicamento que hayamos preparado en el office, que no sea de vidrio, ¿sí? También van en bolsa roja. El algodón que usé para descontaminar el tapón del frasco multidosis va en bolsa roja. Todo lo que haya tenido contacto con medicación va en bolsa roja. En bolsa negra, ¿qué nos va a quedar entonces? Todo lo que sería papel. Básicamente en el office va a ser papel. La Y los caja guantes, de profe, ¿y los guantes también van en la bolsa roja? los guantes van en bolsa roja, pero nosotros cuando estamos en el office limpio no vamos a tener guantes colocados. No, porque, viste, cuando uno va a ponerle una inyección o a algún paciente usa guantes. Sí, Por pero eso ¿dónde me preguntaba. pongo los guantes? Ah, sí. ¿Vieron? A veces no lo terminamos. A veces no lo terminamos de razonar. Si nos damos cuenta todo el proceso, casi no se necesitaría, porque los guantes los voy a retirar de los carros que estén cerca de las habitaciones de los pacientes. Me coloco los guantes y ahí ingreso a la habitación. No debería tener guantes puestos por casi ningún motivo en el office de enfermería. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Es todo un tema. Ahora por ahí no parece tanto. Cuando vayan a trabajar sobre eso se van a dar cuenta que si uno hace bien la circulación, no tendría por qué contaminar el área limpia nunca, ¿sí? Bien, área sucia. Va a ser este lugar destinado. Uy, se me fue mal. Ahí está. Va a ser el lugar destinado a la limpieza y prelavado del material y almacenamiento transitorio de material sucio derivado de la atención del paciente. Esto de material sucio derivado del paciente, nosotros hay lugares donde se cuenta con chateros y hay otros lugares donde no. Donde se cuenta con chateros, generalmente el chatero está a continuación del office sucio. Porque nosotros, todo lo que sea, tanto orinales como brocales o la chata del paciente, ¿sí?, que utilizamos, lo vamos a intentar descontaminar, por supuesto, en el baño. Pero hay una descontaminación que se llama descontaminación final, que es cuando el paciente se va de alta o se muere, y eso hay que volver a traerlo al office. Entonces, si nosotros ingresamos con eso al office sucio, por más que esté limpio, no está del todo limpio. Entonces, ese material, lo que vamos a hacer es ponerlo en el chatero. El chatero es un lugar para lavado de material más grande y, por ende, también más contaminado, ¿sí? En el chatero ustedes van a tener generalmente un recipiente grande, que es un balde o tipo tacho de basura grande,
donde va a estar preparado con agua, con un detergente de tipo enzimático, para justamente el desprendimiento de cualquier sustancia que haya podido quedar adherida a estos elementos que les acabo de mencionar. Entonces, en ese tacho no lo voy a poner con restos de materia fecal, yo ya lo pongo lavado y limpio, como lo tengo que traer lavado y limpio de adentro de la habitación del paciente. ¿Sí? Yo lo limpio en el baño del paciente, pero lo traigo al servicio, a la parte del chatero, cuando el paciente o se muere, o se va derivado, o se va de alta. ¿Sí? Entonces, en ese momento, lo voy a introducir ya limpio en este recipiente con detergente enzimático, va a quedar ahí un par de horas, y a la hora de ser sacado, se lo saca, se lo seca, ¿sí? Primero se escurre el resto de agua, se lo seca y se lo espolvorea. Ahí, espolvorea no, me sale vaporiza. Bueno, no me va a salir ahora. Pulveriza, ahí está, perdón. Se me había ido el término. Se lo pulveriza. Hay diferentes normativas, y esto va a depender de los servicios donde trabajen. Generalmente se hace con lavandina al 1%, es decir, se prepara una solución de lavandina al 1%. ¿Qué quiere decir lavandina al 1%? Que tengo que poner 1 centímetro cúbico de lavandina por 100 centímetros cúbicos de agua. ¿Sí? Lo rocío con eso y va a quedar colgado, listo para ser usado para cualquier otro paciente. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. Vamos a ver qué más. Fíjense qué bonita área sucia tenemos acá. Me animaría a decir que la foto está muy buena, pero me animaría a decir que esta es área sucia y área limpia al mismo tiempo, por la división que tiene entre una Por la bacha y división otra. esa en el cosito ese, esa parecita. Sí, estaría genial que fuera solamente área sucia, pero hay lugares donde lamentablemente el espacio no es suficiente y se utilizan este tipo de divisiones que también deben ser lavables. Es bastante complejo, porque imagínense ustedes que qué tendría de limpio si yo tengo que pasar primero, por ejemplo, supongamos, vengo por acá y descarto el material acá, si aquel fuera el sucio. Supongamos que no, que por lógica tendría que descartar el material acá porque vengo menos espacio con el material contaminado. Pero si yo tengo el material contaminado acá y preparé mi medicación acá, ¿tengo que pasar por adelante el material contaminado? Estamos como una encrucijada, y por eso hay que tener dos espacios separados. Pero bueno, supongamos que es solamente office sucia, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, vamos a tener almacén transitorio de material, entre comillas, sucio, ¿sí? Vamos a dejar transitoriamente las muestras de los exámenes de los pacientes, en el caso, por ejemplo, de un coprocultivo y eso, ¿sí? Si es que el laboratorio no lo retiró enseguida. Y eliminar desechos de los cortopunzantes y todas aquellas cosas que nos hayan quedado en la bandeja cuando volvamos de la habitación de los pacientes, ¿sí? Cuando hay muchas cosas que, como les decía, de las chatas, que también van a quedar depositadas en estos lugares y que van a ser descontaminadas previas a su nuevo uso. Por ejemplo, los irrigadores de los enemas, ¿sí? Son cosas que ya están limpias, que no tuvieron contacto directo con el paciente, ni siquiera, mucho menos, con la materia fecal del paciente, pero que igualmente, por más que los lavemos, van a quedar en el office sucio, porque no son lo suficientemente limpios y descontaminados como para que estén en el mismo lugar donde yo preparo la medicación. ¿Se entiende? Otra cosa que es un elemento que no debería tener nada que ver con esto, pero que nos pasa, es, por ejemplo, aquellos elementos de traumatología que se utilizan para las tracciones esqueléticas. No sé si alguien vio cómo se prepara una tracción esquelética. Es una estructura metálica, ¿sí? Que va a ir apoyada, donde va a ir apoyada la pierna del paciente, ¿sí? También se puede utilizar a veces para los pacientes operados de próstata, porque ya que tiene una roldana y se pone contrapeso del otro lado, se puede usar para eso también. Esto es un elemento metálico, por lo cual puede ser descontaminado, pero que no se usa todos los días. Entonces va a juntar polvo, y es tan grande que yo no tengo un lugar físico donde dejarlo limpio. Si yo lo dejara en el office limpio, todo el tiempo lo tendría que estar limpiando.
Si yo lo dejo en el office sucio, cubierto, en el momento que lo necesito, igual hay que prepararlo, porque ese elemento en particular, como es metálico y va a quedar en contacto directo con la piel del paciente, vamos a prepararlo con una envoltura especial que vamos a realizar con algodón y gasa, o venda, mejor dicho, para poder dejarlo más suave para que el paciente pueda apoyar su pierna. Entonces, ese elemento que es así grande, que si bien no está sucio, tampoco está impecable como para estar en el área limpia, va a quedar también almacenado en este lugar hasta su próximo uso. ¿Se entiende qué tipos de cosas nos quedan acá? Sí, profe. Bien, buenísimo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, esta era la última, buenísimo. ¿Dudas? No, No, se entendió bastante bien igual, porque tenía las imágenes que son bastante entendibles. Y aparte ya decía los ítems, y con los ítems ya no sé, se entendió. Bien, perfecto. Nosotros también tenemos otro, ¿sí? Que ahora no vamos a alcanzar a verlo, los voy a invitar a ustedes a verlo ustedes solitos, que es el hecho de, a ver, ¿dónde estamos? Ah, cerré, qué pava, perdón, tendría que haber vuelto acá. Nos queda uno que es el tema de los residuos, ¿sí? Manejo de los residuos, lo tenemos acá, los invito a ustedes a visualizarlo. Ah, nos quedan unos minutos, capaz que le podemos dar un pantallazo antes. Bien. Vamos a ver a qué llamamos residuos patológicos o residuos peligrosos, ¿sí? Está puesto en rojo muy, muy asertivamente. A mí me suena, por ejemplo, a lo que es las agujas y, como usted decía, las ampollitas y esas cosas, me suena más a eso. Bien. Cuando consideramos residuos patológicos, eso está claramente incluido. Pero por su peligrosidad en relación a que puede pincharse otra persona o puede cortarse alguien en la manipulación de este residuo cuando se saca la bolsa, es que se solicita que todo este material que es cortopunzante, o sea que me puede cortar o me puede pinchar, se va a poner en descartadores que sean rígidos y con un cerrado inviolable. Inviolable quiere decir que una vez que yo lo cerré no lo puedo volver a abrir, como un precinto. Y están señalizados, profe, ¿o no? Sí, están señalizados. Igualmente, a veces utilizan ese tipo de recipiente para otras cosas también en enfermería, porque vieron que nosotros atamos la vida con alambre. Bueno, sabemos hacer de todo con todo. Entonces, por ahí hay que fijarse, porque cuando hay que mandar frasquitos para que se utilicen para extracción de muestras en laboratorio, o para poner, por ejemplo, en materno, se guardan los frasquitos para limpiarlos, descontaminarlos, mandarlos a esterilización, y cuando vuelven se les coloca alcohol para que las mamás limpien el ombliguito de sus bebés. Entonces, muchas veces esos frascos se juntan en descartadores que van a decir solamente frasco ampolla. Entonces ahí vamos a colocar todos estos frascos ampolla en vez de tirarlos con el resto del material cortopunzante. Siguen estando en un descartador de cortopunzante, pero no lo consideramos residuo porque lo vamos a reutilizar. ¿Sí? Más vale, ¿eh? Presten atención, porque si no después nos retan con esto en los office. La mayoría de las veces se guardan estos frasquitos, y mientras más grandes son, mejor. Bien, entonces, no solamente cuenta con los residuos cortopunzantes, sino que todos los guantes que se utilizan, se tiran en bolsa roja. Y uno puede decir, pero me puse el guante y al final no. Sí, se tira en bolsa roja. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que otra persona hizo con el guante, y si uno lo ve en la basura común, se arma la batahola. Les digo que se llama al personal de mucama, al personal de enfermería, a todo el mundo, hasta saber quién se equivocó en la eliminación del residuo. Porque como nadie sabe qué pasa, se puede pensar que es potencialmente infeccioso. Entonces, por eso siempre, por más que no se haya usado, lo vamos a descartar en bolsa roja, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a descartar en bolsa roja? Los sachets de sueros que hayamos cambiado del paciente. Esos no van a llegar hasta los fines de enfermería, se van a descartar en bolsa roja más cercana, ya sea en el carro, como les decía, o dentro de la habitación del paciente. Todas las gasas y los apósitos que hayamos utilizado para cualquier tipo de curación, los vamos a depositar en bolsa roja.
Los algodones que usemos para descontaminar todos los materiales en bolsa roja. La sonda vesical que le sacamos al paciente en bolsa roja. Los ¿Se pañales entiende? también, ¿o no, profe? Los pañales en bolsa roja, muy bien. Toallas sanitarias en el caso de que la mujer esté menstruando en bolsa roja. Los residuos de los loquios de las embarazadas en bolsa roja. ¿Sí? Todos los desechos... Ahí en el Power dice igual. Sí, sí lo dice. Pero también tengan en cuenta ustedes que cuando a veces contiene material, por ejemplo, si yo le saco la sonda vesical al paciente, esta va a estar conectada a la bolsa recolectora. Y la bolsa colectora puede no estar vacía. Primero vacío los líquidos y luego lo tiro a bolsa roja. Lo mismo con el suero que le sacamos al paciente. Vacío el líquido en el inodoro y luego lo tiro a bolsa roja. ¿Por qué? Porque estas bolsas se pesan y se pagan por kilo. En el hospital puede que no nos importe, pero generalmente las empresas que recogen los residuos patológicos son privadas, por lo cual estamos malgastando también plata del Estado. Pero en el privado nos van a llamar muchísimo más la atención, porque se paga por el peso de la bolsa roja. Porque esa bolsa lleva un proceso muy importante antes de ser eliminada. ¿Sí? Antes de ser considerado residuo común. Lleva un proceso a veces de esterilización y otras veces de tipo de destrucción e incineración. ¿Sí? Entonces, como es más costoso, se pesa. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Como residuos peligrosos también vamos a encontrar, por ejemplo, elementos que no hayan sido contacto con fluido de las personas, pero que sí hayan tenido peligrosidad química. Por lo cual, por ejemplo, los residuos de medicamentos van a ir en esta bolsa roja, como les decía antes cuando vimos lo del Office. ¿Sí? Y también tenemos que tener en cuenta que si estuviéramos trabajando en rayos, por ejemplo, todos los residuos de líquidos radioactivos van a ser considerados residuos peligrosos y aparte de la bolsa roja van a llevar un rótulo que diga radioactivo. ¿Sí? Hay algunas veces que tenemos algunos tipos de virus más complejos de eliminar y como está pasando actualmente, los elementos que hayan tenido contacto directo con estas personas puede ser que también se tengan que eliminar. Por ejemplo, no sé si han escuchado antes de la vaca loca. ¿Sí? Todo lo que haya tenido en contacto con el paciente que tuvo enfermedad mal llamada, ¿no? De la vaca loca, va a ser descartado en bolsa roja, por lo cual esa ropa de cama también se elimina. ¿Sí? Generalmente se usa ropa de cama descartable directamente. ¿Preguntas? No quiero que se nos vaya, justo nos queda un minuto. No, ¿Alguna profe. otra pregunta? ¿No? Bueno, péguenle una leída al resto del material que nos está quedando y cualquier duda nos la despejamos la clase que viene. ¿Les parece? Bueno, Bueno, profe, que tenga Para la buen clase fin que de... viene, ténganse todos los videos de seguridad del paciente ya vistos, y si tienen dudas me las plantean, porque la idea es seguir avanzando hasta la parte más interesante, y no quiero quedarme sin tiempo. ¿Sí? bueno. ¿Ok? Bueno, profe. Nos estamos encontrando en la clase que viene. Ya vayan terminando sus biosimuladores que empezamos a administración de medicamentos. Bueno. Bueno. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Buenas tardes.